todos con los buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a empezar, hermanos, con el texto que usábamos el día miércoles. Aparece en 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5. No nos podemos detener en cada expresión porque cada expresión sería un tema, sino en el aspecto general o en el enfoque general de este relato. Voy a repetirlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Y vamos a notar que el apóstol Pablo usa dos expresiones, de las cuales vamos a usar una. Pero esas dos expresiones, atención, esas dos expresiones son las dos grandes realidades en las cuales debiera girar nuestra vida. Sí, alrededor de esto debiera girar la vida cristiana. Dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Tantas cosas que aparecen en este relato, pero hay dos. Observe que hay dos en el versículo 3 sobre las cuales el Espíritu Santo quiere poner a girar nuestra fe. Observe que dice ahí en el versículo 3 que nuestra fe debe girar alrededor de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme. El que se va por otras cosas, por otros temas, por otras ideas, entonces le cae lo que el versículo 4 y 5 están manifestando. Usted se ha podido dar cuenta que en el día de hoy los seres humanos no nos queremos conformar a las sanas palabras de Jesús, que hemos querido explorar en otras cosas y que nos agrada que nos enseñen y nos digan y nos metan a la cabeza tantas cosas, y no hemos aterrizado en las sanas palabras de Jesús. ¿Pudiera usted llegar a su casa ahora y poner a funcionar su mente en ese hecho? ¿Cuáles son las sanas palabras de Jesús? Y le añadimos una pregunta: ¿qué pueden producir las sanas palabras de Jesús en su vida? ¿Qué pueden producir las sanas palabras de Jesús? Sabiduría. Y hace 15 días mirábamos que el que oye sus palabras y las hace es un hombre como, termina siendo un hombre, un ser humano como, sensato, prudente. Y su vida y todo lo que hace será como una casa edificada con buenos fundamentos. Pero los seres humanos, y entre ellos los cristianos, no nos hemos querido conformar con las sanas palabras de Jesús. Y ahí hay un peligro que, según este relato, es contundente y venenoso. Pero la otra expresión que lanza el Espíritu Santo aquí en el versículo 3 es la doctrina que es conforme a la piedad. El que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe. ¿Cuál es esa doctrina, hermanos? ¿Y qué es la piedad? ¿Cuál es la doctrina de la piedad? Entonces, como esto lo vamos a estudiar dentro de no pocos días, dentro de no muchos días, con ayuda del Señor, reiteremos una vez más que todo el Nuevo Testamento, todo lo que el Espíritu Santo inspiró, el Nuevo Testamento, para nuestras vidas, gira en torno a estas dos expresiones.
las sanas palabras de Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad. Nosotros los cristianos estamos llamados, según este pasaje, ¿a qué? A conformarnos con eso. ¿Está entendiendo la idea? Nosotros los cristianos estamos llamados a conformarnos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta carta que usted tiene enfrente, ahí, miren bien en qué carta usted está ubicado, tiene como contexto, tiene como realidad a unos hombres que, siendo instruidos por Pablo, y a los que Pablo los encomendó a la palabra de Dios, ellos no se conformaron con las palabras de Jesús y se terminaron apartando a vanas palabrerías. Filosofaron mucho. Filosofaron mucho. Se fueron a otras tendencias, a otras ideas. Hermanos, este libro que usted tiene en sus manos, los que lo tienen, o la Biblia que tiene en su celular, según lo que meditamos en el libro de Juan, es suficiente para que creamos. ¿Se acuerdan? Que leíamos en Juan, hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas, pero estas que se han escrito son ¿qué? Suficientes para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Y punto. Es suficiente, hermano. No existe ningún libro, ningún escrito que tenga la fuente espiritual, la fuente de vida, la fuente de paz que contiene el libro inspirado por Dios. No existe. Ahora, en este mundo, ¿cuántos libros existen, hermanos? Ya hay un montón de libros, ¿no? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el día que ya lo leímos allá y vamos a ir allá ahorita, leímos en Hechos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos? Que Dios manda a todos los hombres que ¿qué? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ¿qué? Juzgará al mundo. Y dice el libro de Apocalipsis, hermano, que cuando usted y yo vayamos a ese juicio, este libro va a ser abierto. ¿Sí? No va a ser abierto el libro que escribió el teólogo fulano o el libro que escribió la denominación tal, no, va a ser abierto este libro. Y conforme a lo que está escrito aquí, seremos juzgados. No hay más. Así que, ¿usted quiere aprender de Dios? Les recomiendo lo que dijeron los apóstoles, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, ¿qué es la doctrina conforme a la piedad? Es lo que trataremos hoy de mirar por encimita, porque esto es muy profundo, ¿sí? Y voy a repetirlo una vez más. Todo el Nuevo Testamento, todo lo que escribieron los apóstoles gira en torno a eso. Dicho de otra manera, hermano, aunque un versículo nos pudiera intentar llevar a otros temas, no se deje llevar a otros temas. Todos los temas, subtemas que contiene cada carta, giran en torno a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí? Entonces, en 1 Corintios veíamos un tema. ¿Cuál tema? El tema de la resurrección de los muertos. ¿Qué ocurre, hermano? Ese es un subtema que nos debe llevar al ejercicio de la piedad. Usted pudiera preguntarse, ¿qué es eso de la piedad? Como para no quedar tan en el aire, ¿no? Y vamos a ir a mirar en el capítulo 4 de la carta donde está. El apóstol le dice en el versículo 7 a Timoteo, ¿tiene el 4:7? Amén. Dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y le habla del ejercicio físico, ¿sí? Y le habla del ejercicio espiritual. Dice el versículo 8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, escuchen, o sea, el ejercicio físico y la piedad. O sea que la piedad, para que lo vaya entendiendo,
Si está en contraparte del ejercicio físico, ¿qué sería la piedad? El ejercicio espiritual. O sea, hermanos, que la vida cristiana debe y tiene que girar en torno al ejercicio del Espíritu. Y voy a repetirlo, cada carta te lleva a eso. Pero ¿por qué la resurrección de los muertos es un punto que debemos analizar? Mucha atención. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que si usted no cree que los muertos resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces, en esta mañana, hermanos, para uno poder tener, digamos, fuerza, deseo de ejercitarse para la piedad, debe tener una base, una razón. Y la vamos a mirar. Vamos a Hechos 17, donde hemos leído, pero solamente el versículo 31. Hechos 17, 31, y ahora vamos a comprender lo que decíamos al principio. Hechos 17, 31. ¿Lo tenemos? Amén. Leámoslo con el 30, pero necesitamos el 31 nomás. Atención. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. ¿Por qué los hombres deben arrepentirse? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día, el famoso y gran día del juicio, en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero ¿dónde está la base de todo? Miren, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Este versículo está diciendo que seremos juzgados por aquel varón, Cristo Jesús. Pero aparte del hecho de ser juzgados por aquel varón, hay un acto que Dios usó para darle fe a los hombres. Ahí está contemplado. ¿Cuál es ese acto? El acto de haberle levantado a Jesús de entre los muertos. O sea, el acto de la resurrección. Entonces decíamos al principio que todos creemos en Dios, los judíos creían en Dios, pero no es la fe que debe tener el ser humano. No es la fe que Dios está buscando y la fe en la que se debe basar nuestra vida. No es esa, creer en Dios. No, va más allá. Va en el hecho de creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Eso está diciendo ese relato. Y por este acto seremos juzgados. Y en este acto está el fundamento de nuestra fe. Entonces, revisa tu fe en este momento. Ahí, deténgase un momentico a revisar su fe. Si su fe está fundamentada en el hecho de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si su fe no está fundamentada ahí, vana es su fe, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces usted no va a resucitar. Entonces, hay dos cosas, hermanos. Hay dos cosas puntuales. Atención, para todo aquel que pudiera escuchar esta predicación. Aquel que tiene duda de que los muertos van a resucitar, entonces tampoco tiene claro que Cristo resucitó. La resurrección de los muertos es algo que va ligado a la resurrección de Jesús. Dice 1 Corintios 15, ¿verdad? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ya lo leíamos. Entonces, ¿cree usted que va a resucitar? ¿Cree usted que Jesús resucitó? Usted debe tener esta fe en el mismo nivel. Esa es la fe en la que debe estar basada su vida. Y es la potencia, hermanos, es la fuerza que lo lleva a usted
a tomar en serio el ejercicio de la piedad. Que ahorita vamos a mirar unos pequeños detalles. El gran detalle que vamos a mirar en esta mañana, hermanos, es la base, el fundamento. ¿Cuál es? La resurrección de Jesús. Entonces, vamos a mirar datos. Aunque usted lo crea, yo no sé qué tanto cree usted que Jesús resucitó. No sé qué tanto usted cree que los muertos van a resucitar. Pero vamos al libro de Mateo. En el capítulo 28. Y luego vamos a 1 Corintios. Para encontrar todos los detalles que Dios dejó escrito para que nosotros tuviésemos convicción en la resurrección de Jesús. En Mateo 28, versículo 1, aquí hay una cantidad de situaciones. 28:1. ¿Listo? Después vamos a, dije 1 Corintios, no, vamos a ir al libro de los Hechos. Después de este relato. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Miren este aspecto. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Detengámonos ahí. ¿Hay algún dato histórico o geográfico que nos diga que el día de la resurrección de Jesús, Jerusalén fue destruida por un terremoto? ¿Jerusalén fue destruida el día de la resurrección de Jesús? No. ¿Y entonces ese terremoto qué? Atención a este dato. Este terremoto, que esto no ocurre así, para que viéramos la magnitud del poder y de las evidencias que Dios nos dejó acerca de lo contundente que es la resurrección de Jesús, es que este terremoto ocurrió solamente en el perímetro de la tumba. ¿Algún día algún terremoto ha ocurrido en un perímetro tan pequeño? Nunca. ¿Quiénes son testigos de ese terremoto? Ahí en la parte afuera de la tumba había una guardia de 16 soldados. Observe, avance al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Mientras ellas, las mujeres que llegan al versículo 1, iban, he aquí unos de la guardia, los que estaban en la tumba, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, ¿de qué? De todas las cosas que habían acontecido. Entonces tenemos 16 soldados romanos incrédulos testificando todo lo que ocurrió ese día. Así que la resurrección de Jesús, para empezar, hermano, no fue un hecho que simplemente los apóstoles, por ser apóstoles, se dejaron convencer de él y lo creyeron de primera mano. No, los guardias de la tumba lo presenciaron y contaron todo lo que ha ocurrido. ¿Pero qué ocurrió? En el versículo 12 dice que reunidos con los ancianos y habido consejo, le dieron mucho dinero a los soldados para que callaran el gran hecho de la resurrección. ¿Lo puede ver ahí en el 13? Y si, versículo 14, y si el gobernador se enteraba de eso, tranquilo, todo estaba arreglado ya. Entonces, la resurrección, hermanos, empezó con un terremoto, perdón, las evidencias de la resurrección, con un terremoto que lo presenciaron 16 incrédulos, los cuales dieron fe de todo lo que ocurrió. Y para poderlos callar, tuvieron que darle una gran suma de dinero. Ahora, pregunta, ¿qué quedó en el subconsciente de aquellos soldados? Que Jesús se había levantado entre los muertos. Ellos vieron cuando los ángeles, versículo 2, vuelve al versículo 2, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra
y se sentó sobre ella. No podía un solo hombre, 2, 3 hombres con ella. El ángel solo la movió y se sentó sobre ella y les mostró la tumba. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago, ellos lo vieron. ¿Cómo sabemos que lo vieron? Versículo 4, y de miedo de él, mire que lo vieron, los guardas temblaron y se quedaron como Muertos. ¿Qué vieron entonces los guardas? La tumba, el terremoto, el ángel, la piedra removida, todo. Todo el escenario, todos los eventos ahí ocurridos. Ellos, si usted se encontrara con uno de ellos hoy y le preguntara, oiga, ¿en verdad resucitó o no resucitó? ¿Qué le contestaría? Claro que sí. Lo vimos. Lo vimos, resucitó. Pero ellos, por dinero, cambiaron la vida eterna. Vamos a detenernos un momentito ahí y vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 2. ¿Tenemos? Amén. Léalo, hermano, por favor. Hechos 1. Sí, señor. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Y 3. a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas Indubitables. apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok, este versículo 3 nos habla de pruebas indubitables. En otros términos, evidencias contundentes. Jesús no fue que resucitó y se fue para el cielo y nos dejó, no. Usó 40 días para que lo palparan, para que lo vieran. Y como hemos leído en otras ocasiones, no fue que los apóstoles creyeron de una. No sé si se acuerdan que hemos leído, por ejemplo, en Marcos 16:14, que Él les reprochó la incredulidad a ellos. ¿Sí? Hubo uno que sobresalió por encima de todos, que fue Tomás, que tuvo que comprobar con sus propios ojos que Él había resucitado, y lo comprobó. O sea que tampoco fue que ellos se dejaron llenar de un cuento, no. Tomás y los 11 apóstoles, y los 10 restantes, vieron, vamos a leerlo ahí en Juan, una página atrás, Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día que resucitó, esa noche del domingo de resurrección, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora miren el versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Les mostró las evidencias, las pruebas indubitables. Ellos vieron la señal de los clavos en las manos, ellos vieron la señal del costado traspasado. O sea, unos 11 hombres llenos de miedo, de temor, para que 10 días después de la ascensión de Jesús hayan salido a predicar con tanta fuerza, con tanta convicción. ¿Qué los pudo haber transformado de esa manera? Si ellos estaban escondidos. Miren, observen bien el 19 como dice, ¿dónde estaban reunidos? ¿Y por qué estaban reunidos por allá escondidos? Dice, por miedo, ¿lo tienen el 19 de Juan 20? Por miedo de los judíos. Y después salieron a resucitar, ¿qué cosa? Que Él se había levantado de entre los muertos.
fue el acto que les produjo fe y les dio fuerza, ánimo y valor para salir a predicar, que el hecho de haberlo visto con todas las credenciales de que él estaba vivo. Estos 12 hombres, atención, a partir de ese día, hermanos, la vida de ellos tuvo un giro. Se llenaron de mucho valor y empezaron a predicar por todo el mundo. La Biblia dice que trastornaban el mundo entero, donde quiera que iban. Y Pedro llegó a decir: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era un convencimiento, hermanos, de haberlo visto. Ahora usted tal vez dirá: bueno, ellos porque lo vieron. Jesús dice ahí, en ese relato de Juan 20, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Parece que tenemos un poquito, no sé de qué ni cómo expresarlo, pero Jesús mismo lo dijo, ¿no? Bienaventurados los que no vieron. Ellos lo pudieron ver y creyeron. Nosotros, joven, tenemos que hacer ejercicio de una fe ciega, pero atención al dato, en creer lo que Dios dice. Es lo que Él está buscando en nosotros hoy. Amén. Que creamos en lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él nos dice? Que Él lo levantó de los muertos. Entonces, esto hace, hermanos, que vayamos ahora sí a 1 Corintios 15 para ver más pruebas indubitables detalladamente escritas por nuestro amado hermano Pablo. Ahí, en el 15, dice en versículo 5, apareció, ¿a quién? A Pedro. 15:5, Cefas es Pedro, después a los 12, después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. No es que estén vivos ahora, estaban vivos cuando se escribió la carta, que no vayan a asustar. ¿Sí? Estaban vivos cuando Pablo está escribiendo primero a los Corintios. ¿Sí? Y otros ya duermen, otros ya habían muerto cuando Pablo escribió esta carta. ¿Sí? Entonces, viene un dato aquí, hermanos. Uno pudiera decir, claro, los apóstoles creyeron, pero mira, ya tenemos varios datos. Los soldados, ¿cierto? Y ahora tenemos otro aspecto. 500 personas. ¿Usted cree que 500 personas van a tener una misma alucinación? Es imposible. 500 personas. Y si alguna cosa dice Pablo ahí, algunos están vivos, pueden consultar con ellos. Estaban vivos todavía cuando él les escribe esta carta a los corintios, para que los corintios no siguieran creyendo que los muertos no resucitaban. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy, hermano? Nosotros necesitamos una fe de convicción en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Miremos ahí los primeros versículos. Dice, los versículos del 1 al 3, perdón, del 1 al 4. Además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué fue lo que les enseñó a ellos? Observen. Primeramente les he enseñado, ¿qué cosa? Lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué más? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué fue lo que creyeron los corintios? Que Jesús había muerto, que Jesús había sido sepultado y que Jesús había resucitado. Esa es la base de la fe. La resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Y qué pasó cuando ellos creyeron esto? Hechos capítulo 18. Versículo 8. ¿Qué pasó cuando los habitantes de Corintios oyeron
la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Hechos 18:8 dice: y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, ¿qué pasaba? Creían y eran bautizados. Entonces, mire, se predicaba en el primer siglo la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Las personas que creían en este mensaje, ¿qué hacían? Se bautizaban. No les predicaban otra cosa, ¿eh? No era porque creían en un milagro, no era porque creían en Dios, era porque de Dios creían que Él le había levantado a Jesucristo de entre los muertos. Cuando tenían esto en sus corazones bien creído, se bautizaban. ¿Ven? Y aquí empezaba, valga la redundancia, el inicio de sus vidas, su nuevo nacimiento. Y empezaba en acción la doctrina de la piedad, que la vamos a mirar de la siguiente manera. Entonces, una idea que nosotros conocemos mucho está en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1. ¿En qué condición uno escucha el Evangelio? La palabra dice que estando muertos en delitos y pecados, pero que cuando creemos en la resurrección de Jesús, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que es el Evangelio, es la buena noticia de salvación, entonces nos arrepentimos, nos bautizamos. Mira lo que ocurre. 1:6. La podemos leer con el 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, note esta expresión, desde el primer día. ¿Cuál es el primer día? El día de nuestro bautismo. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la doctrina de la piedad, el ejercicio espiritual, se presenta en ese texto de una manera general. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es ese tema, ese gran tema de Dios? El gran tema de que Dios está trabajando, quiere trabajar en la perfección de los cristianos. Esa es la doctrina de la piedad, el perfeccionamiento. ¿A dónde nos lleva o nos debe llevar a nosotros el ejercicio de la piedad? A perfeccionarnos cada día. Pero detalladamente, ¿en qué consiste eso? Entonces miremos detalles y volvamos a leer esta gran idea que expresó Juan. Hoy vamos a leer estamos leyendo muchos pasajes. En 1 Juan 3, 1 y 2 y 3 también. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, 1, 2 y 3. Para que veamos destellos de la gran doctrina de la piedad. Observemos, y lo cantamos hoy. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, 1 Juan 3, 1, voy a repetirlo. 1 Juan 3, 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Atención, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si usted se detiene ahí, hermanos, notará que las sanas palabras de Jesús
en la gran doctrina de la piedad, en ese deseo de Él perfeccionar una obra en nosotros, tienen como punto final que seamos semejantes a Él. Entonces viene una pregunta sencilla de contestar. ¿Necesitamos hacer ejercicios diarios para esto? Claro. Por eso se llama el ejercicio de la piedad. Hago un alto aquí, hermanos, para repetirles una vez más. Esta es la gran doctrina de Cristo en todo el Nuevo Testamento. El enemigo ha confundido a la humanidad con una cantidad de temas más y más, y nos ha enredado. Y por eso unos creen una cosa, otros creen otra. Por eso leíamos en 1 Timoteo, nacen disputas, discusiones, debates de una cantidad de temas, hermanos, porque leímos un versículo y de ahí salió un tema. Leímos otro versículo y salió otro tema. Y Pablo dice ahí en 1 Timoteo 6, las sanas palabras de Jesús y la doctrina de la piedad. ¿Sí? Los dos grandes temas del Nuevo Testamento. Entonces, pasemos al versículo 3 aquí. Seremos semejantes a Él. Ahora mira el 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué hace? Y esto ocurre de un día para otro. Ejercicio de la piedad. Ejercitarnos. Por eso Pablo le dice a Timoteo que ejercítate. Sí, está bien que vayas al gimnasio, pero eso no te sirve de mucho. Ejercítate para la piedad, es lo que le está diciendo, ¿no? El ir al gimnasio está bien, pero no tiene nada que ver con la vida eterna. De poco aprovecha. Pero el ejercicio de la piedad, hermano, sacamos músculos espirituales. ¿Sí o no? Pudiéramos dejar aquí decir, hermano, esta es la gran doctrina de Jesús. En esto gira en torno lo que Él inspiró a los apóstoles. Pero vamos a mirar más detalles que nos van a ir llevando una idea que más adelante meditaremos con la guía del Espíritu Santo dentro de unos días. ¿Listo? Entonces vamos a mirar una condición nuestra. ¿Cuál es esa condición? Vamos a mirarla en dos pasajes. En Efesios capítulo 4, versículo, leamos solamente el 22. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. Usted va a encontrar esta expresión con otros términos, con otros argumentos en todo el Nuevo Testamento. La va a encontrar. ¿Lo tenemos? Efesios 4, 22. ¿Qué dice? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y si leemos el 25 dice, perdón, el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos tres versículos está resumida la gran doctrina de la piedad. ¿En qué consiste esa doctrina de la piedad? Vamos a desmenuzarlo para que nuestro entendimiento sea más abierto, con ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué nos transmite el Espíritu Santo aquí, hermanos? Atención. Voy a repetir. Hoy es el Evangelio que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Detengámonos ahí y preguntemos, ¿usted cree que Jesús murió por sus pecados? ¿Lo cree? ¿Usted cree que fue sepultado? ¿Usted cree que Dios lo levantó de los muertos al tercer día? Bueno, en este punto voy a repetir una vez más, es que debe estar basada la fe que lo lleve usted al arrepentimiento y al bautismo. Si a usted le enseñaron otra cosa y esta otra enseñanza le llevó al bautismo, revísela, porque no está bien. ¿Sí? No está bien. Nos bautizamos. ¿Y qué ocurre en el bautismo? Dice el Espíritu Santo por boca de Pedro en Hechos 2:38 que nuestros pecados son perdonados. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Entonces, cuando yo soy bautizado, la sangre de Jesucristo me perdona
de todo lo que yo haya cometido. Y cuando yo soy perdonado, en ese momento ocurren varias cosas que las explicaremos después. Mi espíritu muerto resucita, dice Efesios 2, 4 al 6. ¿Sí? Lo pueden mirar si quieren ahí. Ahí está Efesios 2, del 4 al 6. Yo resucito, hermano, por haber creído en ese poderoso mensaje, por haberme arrepentido. Miren lo delicado que es las sanas palabras de Jesús y conformarnos a ellas. ¿Sí? No es ir al agua por ir al agua, no es pertenecer a una iglesia por pertenecer, no. Puntualmente lo que las sanas palabras de Jesús dejaron establecido. Entonces soy revestido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a cumplir una gran función en mi vida, que tiene que ver con la doctrina de la piedad. Y ya la miramos. Él viene a ayudarme a perfeccionar. Él viene a ayudarme, atención, Romanos 8:13, lo pueden mirar y no pierde este texto. Romanos 8:13, no pierde el texto de Efesios. Y los vamos a tener los dos textos ahí en paralelo. En Romanos 8:13, el Espíritu Santo nos dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y hermano, Efesios 1:13 habla muy claro de esa operación espiritual que hace. Perfecto, hermano, gracias. Efesios 1:13 dice que cuando oímos el Evangelio de verdad y creemos en ese mensaje, ¿verdad?, que nos lleva al bautismo, somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Ahora, Romanos 8:13, ¿a qué viene el Espíritu Santo? Entonces dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora miren esto tan hermoso. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Atención, la explicación queda de la siguiente manera. Yo me bautizo, resucito, el Espíritu Santo viene a mi vida, pero Efesios 4:22 me dice que hay un viejo hombre en mi vida. ¿Eh? Que está, dice ahí, el viejo hombre está ¿qué? Viciado, está. Tiempo presente. Ante esa realidad, el Señor me dice, despójese. O sea, Dios me perdonó en una cantidad de pecados que yo tenía, pero no me exigió que cambiara de un día para otro todo. No, ahora el Espíritu Santo viene a ayudarme a eliminar cada vicio del viejo hombre. Este es el ejercicio que debo hacer diariamente, llamado la piedad. Dicho de otra manera, hermanos, la palabra piedad significa consagración. O sea, la gran doctrina de la consagración, que debe ser diaria. ¿Por qué? Porque leímos en Juan que el que tiene la esperanza de ser semejante a Jesús, el que tiene esa esperanza, ¿qué debe hacer? Lo leímos en Juan 3:3. Debe purificarse. ¿Cómo se purifica? Observe aquí. Volvamos. ¿Estamos en Romanos 8? En Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu. ¿A qué viene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Según este pasaje, a ayudarnos a hacer morir todo lo feo que tenemos en nuestra vida. Por eso, hermanos, atención a esto, hermanos, mucha atención. Por eso el diablo atacó el mandamiento del bautismo. Por eso el diablo permeó esta doctrina del bautismo, porque si la persona no se bautiza conforme al Evangelio de Jesús y habiendo creído en ese Evangelio, no va a recibir perdón, no va a recibir el Espíritu. Por mucho que cambie una persona, los pecados están ahí. Nadie se los ha perdonado. No se ha bañado. No ha nacido, hermano. Y podemos mostrar ejemplos. Aquellas personas que van a los sitios de rehabilitación y que salen cambiados, ¿los han visto? Sí, señor. Han cambiado y han dejado una cantidad de cosas. Pero ¿quién les perdonó? Nadie les ha perdonado los pecados. ¿Por qué? Porque no es por obras, sino por gracia. Y yo me acojo a la gracia cuando pacto con Dios en el bautismo. Entonces, ahora, ya en Cristo, tengo el viejo hombre ahí, pero tengo el Espíritu Santo viviendo.
Ahora sí tengo fuerza para eliminar los vicios de este animal. El viejo hombre es un animal que está cargado, según los versículos 25 en adelante, mira los versículos 25 en adelante, está cargado de mentira, de ira, de enojo, de robos, ¿sí? De palabras corrompidas, de iras, de gritos, de maledicencia, de malicia. De todo eso está cargado, y una lista más larga todavía. El viejo hombre está lleno de eso. Y ¿sabe una cosa, hermano? Todos nosotros estamos en esa realidad. Ahora vuelva a ser 23. ¿Cómo hago yo entonces para meterme en la doctrina de la piedad? Versículo 23. Debo trabajar en ese ejercicio de ¿qué? Versículo 23. De renovarme en el espíritu de mi mente. O sea, me bautizo, pero no debo quedarme ahí. Como la tarea es purificarme, entonces empiezo trabajando aquí para que mi mente sea renovada. ¿Qué es renovar la mente, hermano? Es trabajar para que el Espíritu Santo me ayude a que ya yo no siga pensando como pensaba antes. Porque mi manera de pensar antes de llegar a Cristo, ¿cómo era? Malita. Malita. Tenía unas cuantas maldades, ¿no? Usted y yo sabemos que el potencial de maldad por los años de vida sin Cristo que logramos generar, o que el diablo logró generar en nosotros humanos, es muy grande. Y eso no sale de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Debemos conformarnos a las palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Por qué debemos conformarnos a eso, hermanos? Porque si usted hace la lista, atención a esta parte también, si usted pudiera hacer la lista honesta y humildemente de todos los defectos que usted debe cambiar, ¿usted ha hecho esa lista algún día? No es mala idea, hágala. Entonces usted se dará cuenta que debe permanecer por mucho tiempo ejercitándose. Entonces viene la pregunta, hermano, ¿para qué tantos temas más en nuestra mente? ¿Usted quiere más temas? ¿Más doctrina, más conocimiento? Si con eso tenemos para vivir entretenidos todos los días. Si tengo que dejar la ira, hermano, si tengo que dejar la mentira, celos, maledicencias, ira, enojo, pleitos, gritos, malicia, ¿qué más? Envidias. La lista es grande. La lista es larga. Si tengo que ocuparme en eso, hermano, la verdad yo les pregunto con toda honestidad, ¿nos metemos en otros temas? El diablo ha entretenido al cristianismo con una cantidad de temas, como dice la misma Biblia, que ni ellos mismos entienden. Queriendo ser doctores de la ley, ¿sin qué? Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. 1 Timoteo 1, 6 y 7. Hay un llamado entonces, hermanos. Pero todo, ¿dónde empieza, hermano? En que yo esté convencido de la resurrección. Por eso empezamos por ahí. ¿Sabe por qué? Miremoslo de la siguiente manera. Romanos ya nos va a llevar a un punto bien bonito. Romanos 6. Y luego Colosenses. Y después Romanos otra vez. Romanos 6. Versículo 3 al 5. Atención. Uno le pregunta a un joven, ¿se quiere morir? ¿Qué le contesta al joven? No. Pero los jóvenes hacen todo para morir, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en este pasaje vamos a hablar, y estamos hablando de la resurrección. Y nada más bonito, hermanos, que saber el tema de la resurrección. Voy a repetir, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
Mire lo específico de este mandamiento del bautismo. No es cualquier bautismo. En Cristo Jesús. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve? La vida de la piedad, la vida de la purificación, del perfeccionamiento. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de... ¿Qué tan importante es la resurrección de Jesús? Miren que es el punto de partida para que seamos plantados juntamente con Él. Para poder vivir en nueva vida, yo tengo que resucitar. Y la primera resurrección ocurre cuando yo me bautizo. Acuérdense que Apocalipsis habla de dos resurrecciones, que también ha sido tema de mucha polémica. ¿Cuándo resucito yo por primera vez? Cuando nazco de nuevo. La primera resurrección. ¿Le han hablado de varias resurrecciones en Apocalipsis? Ahí está la primera, ¿no? Lo está manifestando este pasaje de Efesios, Colosenses también habla de esta primera resurrección. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante, hermano, la piedad? Porque mire, porque si yo he creído, me he bautizado, ahora ando en nueva vida, porque si fui plantado con Él, juntamente en su semejanza de la muerte de Él, así también, hermano, lo seré en la de su resurrección. Entonces, examine el bautismo, porque el bautismo es el que nos va a llevar a la resurrección. ¿Por qué? Porque soy plantado juntamente en la semejanza de Él, y así también lo seré el día de la resurrección de los muertos. ¿Lo está entendiendo? No es cualquier bautismo, no es cualquier doctrina. ¿Sí? Porque, voy a repetirlo, así también lo seremos en la de su resurrección. Al ser plantado, hermanos, en el bautismo mandado por Jesús, en el bautismo en Cristo Jesús con Él, también seré levantado con Él. Entonces, yo quiero ser levantado con Él porque quiero ser semejante a Él. Debo entrar diariamente en el ejercicio de la piedad, en la doctrina de la piedad, y con eso me debo conformar, dice el apóstol Pablo. Si no me conformo con eso, ¿cómo leímos allá en 1 Timoteo? Estoy envanecido. ¿Lo está entendiendo, hermano? Las caras de ustedes me asustan porque no sé si lo están entendiendo. Amén, hermanos. ¿Qué texto dije que íbamos a leer ahora? Colosenses. Vamos a leer en el 2 y en el 3. Dios nos permita desmenuzar más esto cuando entremos a estudiar a fondo la doctrina de la piedad y las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aunque hoy ya es mucho lo que adelantamos. Colosenses 2, obsérvelo bien, el 11, 2:11, hasta el 13. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Atención a este dato, hermano. En la circuncisión de Cristo nosotros sufrimos esta operación. La circuncisión es una operación que se le practicaba al pequeño y se le expulsaba una parte de su cuerpito, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros somos circuncidados con Cristo y echan de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, la tendencia a pecar. Ahora mira el 13, el 12. ¿Cuándo ocurrió eso? Versículo 12. Cuando fuimos, ¿qué? Sepultados con Él en el bautismo. Y el viernes que estudiábamos esto con un grupo, decíamos, mire, el bautismo no es un rociamiento en la cabeza, es una sepultura en agua. ¿Sí?
sepultados con Él en el bautismo. Ahí fuimos circuncidados, hermanos. En el cual también fuiste, ¿qué? ¿Fuisteis? Cuando nos sepultaron en el bautismo. ¿Sí? Mediante la fe, ¿en qué? ¿Cuál fue? Obsérvela. ¿Cuál fue? En el poder de Dios que levantó a los muertos. ¿En qué está fundamentada tu fe? Debe estar única y exclusivamente fundamentada en el poder que levantó a Jesucristo a los muertos, en la resurrección de Jesús. Ahora mire, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Listo? Quedé perdonado, quedé limpio, recibí el Espíritu Santo, resucité, feliz. Pero mira el capítulo 3 ahora. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. El que se ha bautizado en Cristo ha muerto al pecado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora mire, versículo 5, aquí están las cosas de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Mira, ahí están en el 5. ¿Sí le está viendo? No ponga la mira en las cosas de la tierra, sino en las que están arriba. ¿Cuáles son las de arriba? Versículo 12. Santidad, como vestidos, ¿como qué? Escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia. Esto es lo que es de arriba. La benignidad, todo esto viene de arriba, todo perfecto, toda buena dádiva. La humildad, la mansedumbre, la paciencia. Busque estas cosas. ¿Y cómo los vas a buscar? Ejercitándote para la piedad. Miren que dice, vuelvas al versículo 5, hacer, ¿qué? Morir. Es un ejercicio diario. ¿Sí lo puede ver? Hacer morir. Ahora, ¿qué dice el 10? Perdón, el 8. Dejar. Miren el versículo 8. Dejar es lo mismo que hacer morir. Un ejercicio continuo. Los chicos deben dejar la mentira, las groserías, porque si no van a crecer con ese carácter feo. Y deben trabajar ahora que están en una buena edad. En la mentira, en las groserías, en las palabras hirientes. ¿Sí? Ahora mire el 10. Mire el ejercicio de la piedad. Y revístase del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Mire, hay una nueva creación ya. Cuando eres bautizado en Cristo Jesús, hay una nueva creación. Y somos unos niños cuando nos bautizamos. Y si reconociéramos eso, debemos ser unos niños cuando nos bautizamos. Y empieza ese proceso, hermano, de hacer morir lo terrenal, las obras de la carne, las impurezas, y empezar un proceso de purificación, de renovación. Y en ese proceso, hermano, escuche, vamos a resbalar, vamos a caer. Y vamos a tener jueces que nos van a decir, eso que es cristiano. Pero vamos a tener un Dios que nos perdona, que nos limpia, que nos consuela, que nos fortalece, que nos ayuda a crecer. ¿Entienden? Último texto. Romanos 8. Versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6,
¿Cómo sé yo si soy de la carne o del espíritu? Versículo 6 me ayuda. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, entonces mire, el ocuparse aquí, los ejercicios espirituales, día tras día, que repito, los vamos a detallar después. El ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Por qué a veces no hay vida en nosotros? ¿Por qué a veces no hay paz? Porque no nos ocupamos de las cosas del espíritu. ¿Entendieron? Si usted se ocupara de las cosas del espíritu cada día, y yo le decía al principio, una de ellas es adorar a Dios, su semblante fuera otro, su genio fuera otro. ¿Entienden? Tantas cosas en la vida interna fueran de otra manera. Hermanos, si Job, voy a terminar de esta manera, si Job, después de toda la tragedia que sufrió, buscó adorar a Dios, ¿cuánto más nosotros, si estamos convencidos de la resurrección de Jesús, debemos buscar adorarle y ejercitarnos en la piedad? Pero téngalo bien claro, hermano, usted y yo debemos conformarnos para este propósito a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si usted empieza a indagar y a buscar por otros medios para ayudarse en su vida espiritual, no se está conformando. Y delira acerca de cuestiones de las cuales nacen un montón de cosas que Dios no quiere que nazcan en su corazón. ¿Usted se quiere conformar a las sanas palabras de Jesús? ¿Sí? ¿Quiere conformarse a la doctrina que es de la piedad? Es una invitación del Señor. Y empiece creyendo rotunda y contundentemente en la resurrección de Jesús, porque hay pruebas indubitables de este acto. Y sobre esa base, usted empieza a construir su vida, usted entrará en este ejercicio de purificarse cada día, y cuando Él venga, también será semejante a Él, porque será levantado juntamente con Él, habiendo sido plantado en el mandamiento del bautismo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.